Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio Estudiando la Biblia con propósito. ¿Cómo está Telmito? Muy bien, gracias a Dios. Continuamos con nuestra tarea, con nuestro ministerio. Y en esta ocasión vamos a Mateo capítulo 7, 24. El Señor Mateo Jesús 7. nos enseña sobre los dos cimientos y vamos a compartir Y aprender. aplicando a nuestra vida Ujú. y también fuera de nuestras vidas esta enseñanza que determina para bien de parte del Señor Jesús. Ayúdenos con la lectura de Mateo 24 hasta el 26. Mateo 7, 24 hasta el 26. Listo. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Muy bien. Eso puede aplicarse a nuestra vida espiritual, a nuestra vida, proyectos de cualquier naturaleza tenemos que nosotros definir mediante trabajos, investigaciones bien hechas, y también se puede aplicar a obra civil, a construcción de un puente, de una carretera, de una edificación de una casa. Tremenda la enseñanza del Señor Jesús para el beneficio de nosotros. Y remitiéndome a Mateo capítulo 27, 24, que ya dio lectura, pero vamos a ver desde el punto de vista de Mateo y con la Reina Valera. Cualquiera pues que me escucha estas palabras y las hace, las practica, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, a una mujer sabia, que edificó su casa sobre la roca. También habla en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, edifica su familia, mas la necia con sus manos la destruye. Y eso se aplica también al hombre, al ser humano, a todos en general. La sabiduría, aplicando los principios, los valores del Señor Jesucristo que nos ha dejado como un legado, como una enseñanza para nuestras vidas. ¿Cuál es el beneficio de edificar sobre la roca? Antes de ir hacia allá el beneficio, ¿cómo lo veríamos o cómo sería aplicando en este tiempo esa construir nuestra vida sobre la roca? Bueno, la palabra de Dios es clara, que el Señor Jesús es la roca. Si nosotros vamos a los pies de Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, comenzamos a edificar nuestra vida en esa roca que no nos va a fallar, no nos vamos a hundir. Por eso nosotros decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque estoy sobre la roca, edificando mi vida, edificando mi familia, edificando una empresa, edificando un ministerio sobre la roca, con los principios y valores de la palabra de Dios. Eso, ahora, yendo, les decía, a la obra civil, un puente, tiene que ser localizado un lugar estratégico para levantar las bases. Y esas bases, si es posible, tienen que estar sobre una roca, agregado también una construcción con rocas, con piedras, bien encementada, con hierros, para que esas bases estén firmes, así venga la cantidad de agua que venga, pues no se va a destruir ese puente, no se va a destruir la casa. Nosotros vemos en las noticias locales
regionales, nacionales, internacionales, cómo se destruyen casas pequeñas, grandes, edificios que se han construido sin poner las bases sólidas, profundas, cómo se destruyen cuando viene un río crecido y va al suelo. De por medio, inversiones grandes se van en el agua. Entonces, mire, eso se puede aplicar a nuestra vida, a nuestra familia, al ministerio, a un pueblo, también sobre bases bien sólidas, inversiones bien hechas, trabajos bien hechos. En todo se puede aplicar esta enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso dice en el verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa o roca o cualquier construcción y no cayó porque estaba fundada o edificada sobre la roca. Lo contrario, cuando nosotros edificamos sobre la tierra, sobre la arena, pero cualquiera que me oye estas palabras y no los cumple, no obedecen, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y por ahí vemos, vayamos a Santiago, ayúdenos con Santiago 1, 19 al 23. Hacedores de la palabra, dice el apóstol Santiago, que seamos hacedores de la palabra. En el momento que nosotros somos hacedores de la palabra, escuchamos, o sea, obedecemos las enseñanzas de Jesús, es para el bien nuestro. ¿Qué dice Santiago 1 del 19 al 23? Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Mire, si nosotros escuchamos el mensaje, la palabra del Señor Jesús con sencillez, con humildad, con fe, y lo aplicamos a nuestra vida, esa es la mejor manera de edificar sobre la roca, porque el Señor Jesús no nos está dando enseñanzas que van a perjudicarnos, sino a beneficiarnos. Yo recuerdo, mis amigos, mis amigas, David, recuerdo de mi papá, cuando él venía a Guayaquil y tenía que pasar el río Guayas sobre los carros, sobre Gabarra. Y cuando vino un candidato a la presidencia, dice, vamos a construir un puente sobre el río Guayas que una la ciudad de Guayaquil con el resto del país. Mi papá decía, qué ignorantes que ofrece esta persona, los asesores del candidato a la presidencia. ¿Cómo van a construir un puente sobre el río Guayas, un río tan extenso? ¿Dónde van a poner los pilares para poder? Ahí está. En todo lugar hay roca profunda. Aunque tengamos que cavar 10, 20, 100 o 1000 metros de profundidad hasta encontrar la roca. De ahí en adelante se levanta la construcción. Y en otros lugares, David y cada uno de los que nos están escuchando, mediante los reportajes, como vemos en otros países, en Singapur, Japón y todo eso, cómo le están robando territorio a las aguas, al mar, y están construyendo de todo. Puentes, túneles, también donde llegan las embarcaciones, los puertos. ¿Cómo es? Los aeropuertos, los del avión, están construyendo sobre las aguas, pero llegando a la profundidad, a la roca. Eso nos enseña el Señor Jesucristo.
Es decir, más o menos, llevando esta enseñanza a nuestra vida práctica, es encontrar esa roca, ¿no? Construir sobre la roca vendría a ser entendido como tomar decisiones basadas en un buen fundamento. ¿Cómo lo explicaría eso, Telmito? Lo que podríamos aplicar eso es cuando nosotros escuchamos las enseñanzas de las diferentes religiones. Las religiones nos enseñan a construir sobre la arena. Pero si nosotros dejamos la religión a un lado, dejamos la tradición y comenzamos a investigar quién es Jesús, cómo es que se manifiesta, que hay que construir sobre la roca. Y construir sobre la roca es ir a las enseñanzas de Jesús, a los ejemplos de Jesús y todo lo que Él hizo. Entonces, esa es la roca. Pero muchas religiones, muchas personas edifican su creencia, edifican su fe en lo que no es la roca, lo profundo, la palabra de Dios. Porque el abuelito, el papá, los familiares. Por tradición. Tradición. Eso es edificar sobre la roca, investigando. No nos dejemos comer el cuento, por así decirlo, de nuestros antepasados. Vayamos a ver si nuestros antepasados estaban en su vida espiritual basados en la roca o en la arena. Es como llevar las enseñanzas de Jesús a analizar qué decisiones tomó mis padres, qué decisiones tomaron mis abuelos, cómo esas decisiones que ayudaron fueron de bien, fueron de mal, y cómo eso cambiarlo, ¿no? Cambiarlo a la actualidad, es decir, ¿por qué usted se casó con esa señora? ¿Por qué decidió formar una familia con esa señora? Por poner un ejemplo nada más. Y esas decisiones que son tan trascendentales como por qué trabaja en eso, por qué se dedica a esa actividad, todo ese tipo de decisiones tienen que estar construidas sobre algo firme, ¿no? Ese sería Claro. la aplicación. También la aplicación para formar un hogar, bien dice, para formar cuáles son sus valores, sus principios, cuáles son sus sueños, sus anhelos de ella y de él, tienen que ir en la misma dirección. Caso contrario, llegan a los 6 meses, al año, y ya se encuentran con realidades diferentes porque se han fijado en lo superficial. Nosotros los seres humanos venimos con cosas profundas, cosas grandes, y no estamos dispuestos a negociar. Hay que negociar antes y no después. Por eso el Señor Jesús dice aquí en el verso 28, Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los fariseos, como quien tiene autoridad. Yo creo que está mal traducido. Debería decir, el Señor Jesús enseñaba con profunda convicción, Con toda la autoridad, que no había dudas, de tal manera que la gente que le escuchaba estas parábolas, estas enseñanzas con las cosas materiales para aplicar a la vida espiritual, de tal manera, como dice, la gente se admiraba, se quedaba, pero así perpleja. Nosotros también en este tiempo tenemos que enseñar la palabra de Dios con seguridad, con esa convicción de que el Señor Jesús enseñó la pura y neta verdad. ¿Por qué? Porque Él tenía autoridad.
¿Por qué será? Y eso me genera duda y seguramente a muchas de las personas que nos están ayudando. ¿Por qué será que Jesús utilizaba estos ejemplos tan claritos para compartir? Porque habían cosas que Jesús no compartía con todos, ¿no? Y hablaban parábolas y ahí los dejaba y solo a sus discípulos les explicaba las parábolas. ¿Por qué esta vez lo hizo de manera diferente? Claro. Porque el que quiera oír, oye. El que quiera recibir, recibe. Y aquí no eran los discípulos que admiraban la enseñanza, sino los fariseos, el pueblo, los religiosos. Todos los que escuchaban quedaban admirados de sus enseñanzas. Sí. Y él dice, como quien tiene autoridad. Con toda la autoridad. Y él tenía toda la autoridad. Por eso también nos trasladamos a Mateo 28, 18. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Él con toda la autoridad, con toda la convicción, porque también dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, después que obedeció, padeció, se ofreció en sacrificio, volvió a la vida en la resurrección, Él recibió toda autoridad y potestad para enseñar a la humanidad. A ver, de lectura 28, 18 en adelante. Dice, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Y comisionó, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Es la ratificación de lo que él hacía antes de llegar al final. Siempre él estaba proyectándose cómo iba a concluir su ministerio. Y bien lo manifiesta esta lectura. En el verso 18 dice, Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo, mire, cuando él ya entregó su vida en el Calvario, entregó todo por amor a la humanidad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, potestad se lee también autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un mandamiento universal. Un mandamiento universal. Vayan, Él nos dio la orden a los discípulos y a cada uno de nosotros, que sigamos esto, predicando, sembrando y también edificando sobre la roca. Y de esta manera darán sus resultados. Enseñándoles, en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos cuando hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida a Cristo y edificar sobre la roca que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos pone los fundamentos en base a los principios, en base a los valores, en base a los mandamientos, a las promesas que el Señor Jesucristo nos ha dado. Él dijo ya al final de su ministerio, lo que ustedes me han visto hacer, lo harán ustedes también. Y aún más cosas o mayores cosas lo harán en mi nombre, en el nombre de Jesús. Así es. Teníamos una cita más para ir complementando esto. Era Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8.
Y Sí. vamos a dar lectura para ir concluyendo con este episodio. Dice así: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesús, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Pues Dios dice en la Biblia: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia: la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Esto es lo que se merecen: tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. El apóstol Pedro, ya recibiendo la promesa del Espíritu Santo, recibió esta revelación y explicó ampliamente lo que Jesús estaba enseñando, que Él era la roca, que Él era la piedra angular. Pero Él no lo ponía en mucho énfasis, solamente decía Él: el que es inteligente, el que es sabio, obedece estas enseñanzas y están edificando sobre la roca. Así es. Y también el apóstol Pablo nos hace una exhortación, un reto, que la iglesia de Cristo, en primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15 dice, usted también búsquelo para que lo... Primera de Timoteo 3, 14 y 15, que vamos a dar lectura, pero yo lo doy primero. Esto les escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a ustedes para verles, especialmente a Timoteo, dice el apóstol Pablo. En el 15 dice, para que si de tardo, o sea, me demoro en ir donde ustedes, quiero que sepan claramente, para que puedan conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Cristo es la columna y baluarte de la verdad, porque está cimentada en Cristo Jesús y en su palabra. Columna y baluarte de la verdad. Me encanta ese término, esa palabra utilizada por el apóstol Pablo para cada uno de nosotros, que somos integrantes de la iglesia de Cristo, considerados como la columna y baluarte de la verdad. De lectura el verso 15, 3.15, 1 de Timoteo 3.15, a ver cómo enfoca esa versión. Por si acaso llego a tiempo. Así sabrán cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Eso. Sostiene y defiende la verdad como una columna, como una roca, que es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la roca en la que nosotros tenemos que poner nuestro fundamento. Una y otra vez. Jesús es la verdad. Jesús es la roca. Nosotros no estamos enseñando religión, estamos enseñando la relación que la humanidad debe tener con el Señor Jesucristo, porque Él es la roca. Sobre Él tenemos que edificar el futuro de nuestras vidas. Construimos ese futuro mejor sobre la roca, que es Jesús. Muchas gracias, Telmito. Ha sido muy bueno seguir aprendiendo juntos sobre la palabra de Dios. Vamos a concluir este episodio con una oración. Que sea Dios ayudándonos a hacer vida y realidad estas enseñanzas. Oremos.
Papito Dios, gracias, porque hemos recibido esta enseñanza de Jesús, que tenemos que edificar nuestras vidas, edificar nuestra familia, edificar los ministerios, edificar las empresas, edificar cosas materiales, la casa, el puente, el aeropuerto, todo sobre la roca, para que cuando venga el agua turbulenta, el agua, el viento, la tempestad, se mantenga firme, firme en el nombre de Jesús, sabiendo que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Eso, fundamentado sobre Cristo Jesús, edificado sobre la roca que es el ángulo que sostiene cualquier edificación. Gracias, gracias por esta lección maravillosa, y que las personas se sensibilicen, recuerden que no es lo que nos sostiene la religión, la tradición, sino una relación con Cristo Jesús, y que decidan venir a los pies de Cristo, que sus nombres pasen a estar inscritos en el libro de la vida, y ahí se inicie esta relación con Cristo Jesús para tener perdón, salvación y vida eterna. Gracias Dios, gracias Padre por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta el próximo programa, bendiciones y más bendiciones. Gracias David. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente día, tarde, noche. Bendiciones.